Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy que respecta a la materia de parasitología. Así que vamos a continuar con el temario del cuarto rote y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy largo, ¿ok? Este tema muy largo se lo titula micología, ¿ok? La micología médica y además de eso, de poder aprender un poquito de los hongos, porque es lo que estudia esta este tema, vamos a ver un poquito de las enfermedades que van produciendo estos hongos, ¿ok? Así que vamos a empezar de una vez, vamos a empezar lo que es la micología médica y este segmento que es micología médica uno, vamos a hablar de lo que es la micosis superficial y la micosis subcutánea, ¿listo? La próxima clase les van a evaluar de lo que es la micosis oportunistas y sistémicas, ¿listo? Así que hoy vamos a hablar de esta primera parte que es micosis superficial y subcutánea, pero además vamos a hablar de las características morfológicas, fisiológicas de lo que es de lo que son los hongos y las levaduras, ¿ok? Así que espero que se pueda ver y se pueda escuchar muy bien. Entonces vamos a comenzar de una vez. A ver, ¿qué es la micología? Veremos esto primero. La micología es una ciencia que estudia obviamente los hongos y los actinomicetos, ¿listo? Cuando hablamos del prefijo mico, viene del griego micos, que significa, en este caso, hongo, ¿verdad? O levaduras también significa, ¿no? Y el estudio, logo significa estudio total, ¿no? Que obviamente van a afectar al hombre y a los animales. De eso estamos hablando cuando hablamos de la micología médica, ¿listo? Ok, entonces, este es un detalle importante. Ahora, esto siempre, siempre preguntan en el examen. Morfológicamente y viendo las características en el medio de cultivo, ¿por qué? Porque lo que se hace en laboratorio es poder agarrar hongos, levaduras y poderlos introducir en caja Petri y ver cómo estos empiezan a proliferar y de cómo se ve morfológicamente y las características físicas en su desarrollo de de estos hongos, vamos a saber qué tipo, en este caso, de hongo va a ser, ¿ok? Entonces, te van a preguntar esta cuestión. ¿Ok? ¿Cuál es decir, en cómo se divide en este caso los hongos morfológicamente hablando? Se lo habla de qué? De hongos dismórficos o dimórfico, mejor dicho. ¿Ok? Entonces te van a preguntar, ¿qué es dimórfico? Muy bien, ¿qué es dimórfico? Es, en este caso, características físicas del medio de cultivo de los hongos, que se dividen en dos. ¿Cuáles son? Los levaduriformes, ¿ok? O en este caso las levaduras, para que se hagan más exacto, y las de la forma micelial o también llamado de la forma filamentosa. ¿Listo? Entonces, estas dos son los dos tipos de qué, de hongos, hablando morfológicamente, ¿ok? Por eso los llama dimórfico, ¿ok? Las levaduras, o en este caso los levaduriformes, en una caja Petri pueden presentar, en este caso, forma de colonias, escuche muy bien, esta es característica importante, redondeadas, como lo que ven en esta imagen, fíjense, redondeadas, en la caja Petri van a ver eso, que pueden ser obviamente también húmedas, cremosas, opacas y pastosas. Y esto obviamente desarrolla a cuántos grados centígrados, otra vez pregunta de examen, de 35 a 37 grados centígrados, ¿ok? Entonces ya saben las características que tienen estas levaduriformes, ¿listo? Y la forma micelial, y como su nombre lo dice, filamentosa, ¿qué características tiene? Tiene la característica de que son colonias vellosas, algodonosas, lanosas. ¿Qué significa lanosas? Fíjense, ya no son obviamente redondas, sino van a ser alargadas. La palabra filamento significa estructura alargada. ¿Listo? Por eso se lo conoce micelial o filamentosa. Muy bien. Muchas veces pueden ser, en este caso, pulverulentas, principalmente, es decir, que pueden, en este caso, formar como una especie de banda, así, pero delgada. ¿Listo? Ok, y esto se va a desarrollar obviamente en el caso de lo que es el de 25 a 30 grados centígrados, ¿ok? Es decir, unos más o menos 5, menos 5 grados de lo que es, de lo que desarrollan los levaduriformes, ¿ok? Entonces, estas son las características que te habla, en este caso, los libros, mayormente los libros oficiales que utilizan la cátedra, ¿ok? Así que ahí están, en este caso, a lo que se denomina dimórfico, ¿ok? Estas dos formas que van a tener obviamente en el medio de cultivo. ¿Listo? Pasamos rápidamente a su reproducción. ¿Cómo los hongos se van a ir reproduciendo? Se van a reproducir de las dos maneras que obviamente conocemos, ¿verdad? La de manera sexual, asexual, por fisión binaria, o procesos de brotación. ¿Ok? Ustedes ya saben qué significa eso, ¿verdad? Cuando un segmento de la célula empieza a sobresalir. Muy bien, a eso se llama brotación.
Y o también llamado brotamiento, así muchos lo denominan, ¿verdad? Y la forma sexual, en este caso en donde va a haber una formación de ascosporas y en este caso lo que son los basidosporas. Muy bien, así también se los conoce, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los dos tipos de reproducción. La que más se utiliza y la que más vamos a ver en estas clases van a ser de la reproducción asexual. Muy bien, las más características. ¿Cómo se dividen? Hay una división básica, muy bien, en este caso, que ustedes también tienen que conocerlo, que cuando una célula, muy bien, como hemos dicho, ¿verdad? La mayoría de las reproducciones en estos hongos van a ser de manera asexual, ¿ok? Es decir, que una sola célula madre va a empezar en este caso, a proliferar. ¿Listo? ¿Y cómo puede proliferar esa célula madre? Puede proliferar en una de dos, en hifas verdaderas o pseudohifas. Ahora, te voy a explicar cada una de estas. Fíjense en este gráfico, bien, fíjense en este gráfico. Acá tenemos en este caso, una proliferación de una célula madre, esta es la célula madre, y aquí tenemos otra proliferación de otra célula madre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, en el caso de esta primera, la célula madre está, en este caso, teniendo una proliferación, pero en el cual esta célula nueva que está saliendo, que está sobresaliendo, no se desapega de la célula madre. ¿A eso cómo se lo denomina? Se lo denomina pseudohifa. Fíjense, no se separan de la célula madre, es decir, que está brotando obviamente una nueva célula, pero no se separa de la célula madre. Muy bien, y dan origen a otros brotes y esto obviamente se los va a llamar ristras de salchicha. Fíjense cómo, fíjense porque obviamente al solamente ver parece una salchichita más o menos, ¿verdad? Así lo denomina en este caso el libro de Díaz, ¿ok? Entonces, dan lugar a las pseudohifas, como también dan lugar a las hifas verdaderas. Ahora, cuando hablábamos de hifas verdaderas, son aquellas que se van a separar y obviamente iban a evaginar ¿de dónde? De las células madre. Fíjense, esta es la célula madre y fíjense, en este caso hay una separación que van a tener estas células hijas. Muy bien, entonces aquí un detalle muy importante. Aquí se puede ver mejor todavía, voy a aumentar de tamaño y aquí ustedes van a poder deducir rápidamente. Fíjense, aquí tenemos, veremos, aquí tengo una célula madre. Muy bien, aquí podemos partir una célula madre. Y si ustedes van viendo, aquí hay, en este caso, una célula madre y aquí hay una forma en salchicha, ¿verdad? Estas son las pseudohifas, ¿verdad? Las pseudohifas. Pero si tú ves acá una célula madre y fíjense, aquí hay separaciones de cada una de estas células. A esto se los conoce como las hifas. Ah, perdón, estas son las pseudohifas o hifas falsas y estas son las hifas, en este caso, verdaderas. Entonces ahí tenemos un detalle muy importante que tenemos que ir teniendo muy en cuenta, ¿ok? Entonces las hifas verdaderas y las pseudohifas. Las hifas verdaderas se separan y las pseudohifas no se separan de la célula madre, ¿ok? Entonces ahí tenemos las características importantes. Avanzaremos rapidito. ¿Qué más? Ustedes saben que los hongos pueden actuar de dos maneras. Pueden ser saprófitas, como ustedes ya lo saben, pueden obtener nutrientes de la materia orgánica, obviamente en descomposición, es decir, que solamente se alimentan de desechos, nada más. Esos son las saprófitas. Y tenemos los tipos parásitos, es decir, son hongos parásitos que se alimentan de otro ser vivo provocándole daño. ¿Listo? ¿Y cuál de estas nos interesa estudiar? Nos interesa estudiar, obviamente, que estas, ¿verdad? Las parásitas. En este caso, estos hongos parásitos van a tener una importancia médica. ¿Por qué? Porque van a ser alergenos muchas veces a los seres vivos, a los seres humanos. Si nosotros visualizamos algunos hongos que van a provocar alergias, muy bien, en este caso van a ser muchas, ¿verdad? Es por eso que también se los tiene que estudiar. Muy bien, hongos alergenos que van a producir o van a provocar daño en el hospedador. En este caso hay hongos, muy bien, que son parásitos, obviamente, que causan daño, pero haciendo intoxicaciones en los seres vivos, muy bien, causando intoxicaciones. Pueden ser intoxicaciones de dos tipos, muy bien, pueden ser los misetismos, muy bien, y los micotóxicos, ¿listo? Entonces estas son las características importantes de las intoxicaciones. Pero la más importante y la que vamos a estudiar principalmente ahora son las infecciones, muy bien, que van a provocar ya sean superficialmente al cuerpo, interior o intermedio al cuerpo o profundas al cuerpo. Entonces, por eso ahorita van a ir viendo cómo los hongos van a ir provocando daño, ¿verdad? Superficialmente, eso se llama micosis superficial, debajo de la piel, hablando de qué? De las micosis subcutáneas y también micosis profundas o sistémicas cuando ya están abarcando la profundidad del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos directamente las diferentes características que pueden tener los hongos cuando son parásitos. ¿Listo? Pueden ser alérgenos, pueden ser intoxicantes y pueden ser infecciosos. ¿Listo? Lo que vamos a avanzar en esta clase son, en este caso, hongos
infecciosos, ¿no? Parásitos infecciosos. Muy bien, continuamos rápidamente. Aquí, fíjense, tenemos un gráfico, muy bien, que les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la clasificación clínica, según la OMS, que les pueden preguntar en el examen, de la micosis son estas. Fíjense, la clasificación clínica, es decir, qué enfermedades puede causar los hongos. Muy bien, en eso se trata la clasificación clínica. Fíjense, según la OMS, lo clasifica en micosis superficiales y cutáneas. Acuérdense muy bien eso, que lo vamos a hablar hoy día. Las micosis subcutáneas, que también lo vamos a hablar hoy día, y las micosis sistémicas y las micosis oportunistas. ¿Listo? Esto está para la próxima clase, que es micosis 2. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hablar hoy son las micosis superficiales y cutáneas y las micosis subcutáneas. ¿Listo? Ahora, las micosis superficial o cutánea, también llamadas, se dividen en dos. Escuche muy bien. ¿Según qué? Según el agente etiológico. ¿Ok? Según el agente etiológico, las micosis superficiales también se dividen en qué? En dermatofíticas y no dermatofíticas. Aquí tienen que estar muy atentos, muchachos. ¿Por qué les digo eso? Porque mayormente suelen ser preguntas de examen, mayormente suelen ser preguntas de examen a que se denominan dermatofíticas y a quienes no se a quienes se denominan no dermatofíticas. ¿Listo? Ahí tenemos que tener muy en cuenta porque tenemos que delimitar esos hongos que van a, en este caso, invadir el cuerpo. A ver, vamos a ver primero directamente obviamente las dermatofíticas, muy bien, que son mayormente son, en este caso, hongos, principalmente, que van a empezar a invadir, cuando hablamos de dermatofíticas, la palabra dice dermato significa piel, muy bien, y además de la piel, ¿dónde van a empezar en este caso, a invadir? Solamente el cabello, la piel y el cabello, muy bien, algunas lesiones, pero a nivel del estrato córneo. ¿Listo? Ustedes ya saben un poquito de histología y ya saben qué es el estrato córneo, ¿verdad? Ustedes saben que en este caso la epidermis tiene varias capas, ¿verdad? Varias capas. Y la última capa es el estrato córneo, ¿verdad? La capa córnea, en donde se encuentran células queratinizadas, es decir, células que han sido, su citoplasma ha sido reemplazado por queratina. Y además de eso no tienen núcleo, es decir, en pocas palabras, el estrato córneo son células muertas, ¿verdad? Pero que están en la superficie de la piel. Ahí se van a incorporar estas dermatofíticas, por eso se llaman dermatofíticas. Muy bien. Ahora, ¿a quién se los denominan no dermatofíticas? Como su nombre lo dice, es decir, que no va a respetar esa línea que es el estrato córneo, sino que va a profundizarse un poco más. ¿Listo? A eso se los va a llamar no dermatofíticas porque va a sobrepasar, en este caso, el estrato córneo. ¿Te das cuenta? Entonces, tienen que saber diferenciar cuáles son las dermatofíticas que solamente, muy bien, invaden lo que es piel, cabello, pero en la piel específicamente llegan hasta el estrato córneo, no invaden más allá. Y los no dermatofíticos son aquellos que invaden más allá del estrato córneo. Muy bien, ¿te das cuenta? Entonces es un detalle importante. Ahora, otro detalle de las micosis superficiales que les voy a ir dando a entender más adelante es que, como ustedes saben, en el estrato córneo no hay, en este caso, células inmunitarias. Por ende, cuando hay una infección a ese nivel, no va a haber respuesta inmunitaria y tampoco va a haber una reproducción de anticuerpos. Es decir, que toda persona que tenga, en este caso, infecciones por estos hongos dermatofíticos, no va a, en este caso, presentar una memoria inmunitaria, porque obviamente en esa parte del cuerpo no hay, como hemos dicho, células inmunitarias, no hay, en este caso, anticuerpos. ¿Listo? No hay una producción de anticuerpos. ¿Listo? En este caso, ¿por qué? Porque los agentes citológicos, nuevamente les repito, no van a atravesar más allá de la capa córnea. ¿Listo? ¿Puede haber inflamación? Sí. ¿Por qué? Porque van a haber pocas células que se van a dar de cuenta que en este caso van a estar invadiendo alguna que otra célula, pero poca debajo del estrato córneo, pero no va a ser mucho. ¿Listo? Puede haber inflamación. ¿Listo? Cuando obviamente, ya les he dicho, puede sobrepasar estrato córneo, pero son raras las veces. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué son las dermatofíticas. Y aquí vamos a ir estudiando varias, ¿verdad? Como por ejemplo la tinea corporis, muy bien, tienen otros nombres que les van a preguntar también en el examen, como por ejemplo, tinea corporis, ¿cómo también se lo llama? Herpes circinado, así se lo conoce, ¿no? La tinea cruris también se lo conoce como el eczema marginado de hebra, ¿listo? Entonces, esos sinónimos también tienen que irse memorizando porque les van a preguntar, ¿listo? Tenemos la tinea pedis, que muchos lo conocen, ¿no? Como el pie de atleta.
¿no? Tiña manum, ahí tenemos la tiña capitis, cabeza, tiña barbae, para aquellos que tienen barba, como yo, pero aquellos que obviamente hay algún descuido en el caso de lo que es la higiene y demás, obviamente la tiña ungium, muy bien, ungium significa uña, entonces son en este caso hongos en la uña, muy bien. En este caso, cuando hablamos de la pitiasis versicolor, piedra negra, piedra blanca, estos son los no dermatofíticos, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Pero estas primeras 7 son las dermatofíticas, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que ya saben qué es la micosis superficial dermatofítica y no dermatofítica. Así que comencemos hablando de estas dermatofíticas. Ya les he dicho que se limita a capas superficiales de la piel y el cabello. Ya les he dicho que en este caso van a producir lesión que al nivel de lo que es el estrato córneo, muy bien, y no hay respuesta inmunitaria y no hay reproducción de anticuerpos, como les he dicho hace un ratito, ¿no? Y también puede haber inflamación. Otra cosa bien interesante es que estos hongos pueden ser, ¿qué? Pueden ser geofílicos, que significa la palabra geo significa tierra, es decir, geofilia significa apetencia, es decir, estos hongos suelen encontrarse en el suelo, es por eso que muchas veces les dicen, no, no tienes que caminar pie descalzo, ¿por qué? Porque en la tierra existen estos hongos, muy bien, que suelen invadir el estrato córneo de la piel. Muy bien, son geofílicas, como por ejemplo, aquí tenemos un género y especie de un hongo, que es el Microsporum Hypseum, ¿no? Un ejemplo principalmente. Otros son antropofílicos. ¿Qué son los antropofílicos? Antropo significa humano y fílico significa apetencia, es decir, son aquellos hongos que se encuentran, en este caso, específicamente en los humanos, ¿no? Estas son transmitidas por, obviamente, contacto directo, muy bien, y por uso de fómites. Ustedes saben que los fómites son objetos que están contaminados con estos hongos, muy bien, y otros, muy bien, que van a ser varias, muy bien, otros que serán, en este caso, utensilios principalmente de baño, de ducha y demás cosas, ¿verdad? Y los zoofílicos, estos zoofílicos, obviamente, como su nombre lo dice, zoo significa animal, y fílico, apetencia a los animales, como por ejemplo, el más conocido es el Microsporum canis, ¿listo? Son los hongos que se encuentran en el perro. No sé si te has dado cuenta, pero cuando un perrito, cuando no está bien cuidadito, no está bien bañadito, no está bien aseadito, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces estos hongos suelen invadirlos y cuando vienen te lamen y muchas veces te crecen algunas ronchas, manchas, ¿verdad? Unas máculas, se lo conoce, muy bien blancas, ¿no? En donde muchas veces dicen, puede que sea, en este caso, puede que te hayas infectado con algo, en este caso, que hayas tocado o con tu mano principalmente. Puede ser, pero muchas veces es el perrito que nos va, en este caso, contagiando con estos hongos, ¿ok? Así que estas son las características de algunos hongos geofílicos, antropofílicos y los zoofílicos. ¿Listo? Continuamos. Empezaremos hablando de los dermatofíticos, ¿ok? Estos dermatofíticos, como primer lugar, tenemos a la tiña corporis, ¿listo? También llamada, ¿qué? También llamado, como les he dicho hace un ratito, herpes circinado. O, escúcheme bien, tiene un tercer nombre. Le estoy diciendo los 3 nombres porque les van a preguntar estos 3 nombres, ¿listo? Tiña corporis o herpes circinado o también llamado piel lisa lampiña. Ahora, ustedes ya saben qué significa la palabra lampiño, ¿verdad? Lampiño significa que no tiene, en este caso, pelo. Muy bien, eso significa lampiño. En pocas palabras, cuando una persona tenga a estos hongos, muy bien, del género Trichopitón, Epidermophyton, en este caso el Microsporum, muy bien, en este caso en una área del cuerpo, muy bien, esa área del cuerpo infectado no va a presentar pelo, por eso se llama de la piel lampiña, piel lisa lampiña, ¿ok? Entonces, tiene que acordarse, esto es pregunta de examen, tiene que acordarse de estos agentes etiológicos, muy bien, Trichopitón rubrum, Epidermophyton flocosum, Trichopitum metagrofites, en este caso Trichopiton verrucosum, Microsporum canis y Microsporum hypseum. Lo que les recomiendo es que se memoricen estos 3 primeros que son los más frecuentes, Trichopiton rubrum, Epidermophytum flocosum y Microsporum canis. Muy bien, porque suelen preguntar mayormente hasta 3 agentes etiológicos, muy bien, de cada tiña que hay. ¿Ok? De cada tiña. Entonces, les recomiendo que vayan memorizándose estos 3 que son los más frecuentes, ¿ya? ¿Ok? Definición. ¿Qué es la tiña corporis, también llamado herpes circinado o piel lisa lampiña? Es una afección, te dice, de la piel glabra. ¿Qué significa glabra? Muy bien, que no tiene vellos, muy bien, es lisa, lampiña, en este caso de la cara, o de la tiña facial, en este caso, ¿no? Se puede encontrar, en este caso, en el tronco o muchas extremidades, muy bien, exceptuando, obviamente, las palmas, plantas y los pliegues del cuerpo.
¿Listo? Entonces, ahí directamente hablamos de la tinea corporis. Ahora, tenemos que obviamente describir, ¿no? Los aspectos clínicos, ¿no? En los resúmenes que les voy a ir pasando, muy bien, después terminada la clase, yo solamente sé colocar AC, muy bien, en mis apuntes sé colocar AC solamente. AC significa aspectos clínicos, por si acaso, ¿ya? AC. Los aspectos clínicos, es decir, cómo se describe estas lesiones, muy bien, son lesiones maculares. Cuando hablamos nosotros, esto ustedes van a llevar en dermatología en cuarto año, por si acaso, muy bien, mácula significa mancha, es decir, es una herida o es una lesión que no tiene relieve, ¿ok? Eso significa mácula. Muy bien, una lesión que no tiene relieve. Muy bien, por eso se llama manchas, obviamente, ¿no? Que mayormente son eritematosas, es decir, rojizas, descamativas, fíjense, descamativas, ¿por qué? Ya les he dicho, porque afecta al estrato córneo y el estrato córneo mayormente está en este caso o es en este caso el estrato que mayormente se suele desprender de lo que es la piel, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces es descamativa, que se extiende en forma centrífuga. ¿Qué significa? ¿Cómo empieza todo? Empieza desde el medio y en este caso se va proliferando, muy bien, de manera centrífuga, es decir, del centro hacia los costados, ¿verdad? Ahí está. Placa redondeada, es decir, que tiene características redondeadas, como lo que estás viendo acá, fíjense. Muy bien. O circular en borde escamoso sobre elevado, en este caso, a veces con vesículas y sobre elevado, a veces, ¿por qué? Porque mayormente es mácula, es decir, es una mancha, no tiene relieves. Muy bien. Es bien delimitado, que tiende a curar por el centro, en este caso, por el centro, y ser únicas, ¿no? En el antebrazo y múltiples, ¿en dónde? En este caso, en el tórax. ¿Listo? Así como lo que estamos viendo acá, ¿no? En el antebrazo, bien, solamente se suele encontrarse una, dos, hasta tres, muy bien, mientras que en el tórax se suele encontrar más, mucha más, ¿listo? Entonces, esos son los aspectos clínicos en este caso, del caso del tinea corporis, ¿listo? Diagnóstico diferencial. También les van a preguntar por qué, porque hay enfermedades que no son precisamente de hongos, sino que son enfermedades causadas por otros agentes etiológicos. ¿Listo? Por eso se lo llama diagnóstico diferencial. Significa de que tenemos que saber diferenciarlos de otras enfermedades que presentan casi las mismas lesiones, como por ejemplo la psoriasis, el líquen plano, muy bien, la pitiriasis rosada de Gilbert. Muy bien, estas cuatro enfermedades o cuatro lesiones que también van dando lugar en la piel. ¿Listo? El diagnóstico, obviamente es diagnóstico clínico. ¿Qué significa diagnóstico clínico? El médico tiene que ver y tiene que ir, en este caso, viendo esas máculas, muy bien. El examen directo, muy bien, de las escamas, ¿con qué? Con hidróxido de potasio, muy bien, al microscopio. El hidróxido de potasio lo único que va a hacer es que va a dar en evidencia ¿cómo se dice este? La presencia de estos hongos que hemos visto. ¿Te acuerdas? Del Epidermophyton flocosum, del Microsporum canis y demás agentes etiológicos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que va a evidenciar el hidróxido de potasio. ¿Listo? Esa es la sustancia que se utiliza para poder, en este caso, darlos a conocer. ¿Listo? Como también el cultivo, ¿no? Para saber qué especie es. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con el hidróxido de potasio se puede saber el género del parásito, pero la especie se lo da cuando se lo lleva a cultivo. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos detalle importante. El tratamiento que suelen preguntar muchas veces es, obviamente, se tiene que tratar con yodo. Muy bien, ustedes saben que el yodo povidona es el antiséptico más efectivo que hay en todo el mundo, porque es la que se utiliza muchas veces en cirugía, se utiliza en varios otros procedimientos. Muy bien, o el DG6, muy bien, que también se va utilizando el DG6, ¿no? Aquí no lo he puesto porque obviamente que mayormente no se encuentran en los libros del DG6, pero mayormente se utiliza, ¿no? Y se utilizan antifúngicos como el miconazol, el clotrimazol, el ketoconazol, muy bien, y en casos de diseminación, el uso de antimicóticos sistémicos. ¿Qué significa sistémicos? Estos miconazol, clotrimazol y ketoconazol es de uso tópico, es decir, que vienen en ungüentos y se los va flotando en el área afectada, ¿verdad? Pero cuando no va funcionando muy bien o es que se ha empezado a proliferar casi todo el cuerpo, entonces ya se utiliza antimicóticos sistémicos, es decir, en pastilla, o puede ser en este caso vía intravenosa, ¿no? Entonces estas son las características importantes.
Continuamos. Vamos a otra tiña, la tiña cruris. Ustedes saben que cruri, muy bien, esto les han enseñado en anatomía, muy bien, crural significa, en este caso, significa muslo, ¿verdad? Crural. Es decir, que este hongo se va a encontrar a cercanías del muslo, pero en la cara interna, ¿ok? Esta tiña cruris se lo conoce también con el nombre de eczema marginado de hebra. Muy bien, eczema marginado de hebra. ¿Qué significa eczema? Una irritación, por eso se lo conoce así. ¿Y por qué marginado? Porque está bien delimitado. Muy bien. De hebra porque parece, en este caso, una, ¿cómo se dice? Unos relieves de flor, más o menos, ¿no? Por eso se conoce eczema marginado de hebra. Etiología. Es decir, cuáles son los hongos, en este caso las especies de hongos que van a provocar esta enfermedad. Muy bien, es el Trichopiton rubrum, Epidermophytum flocosum, muy bien, fíjense, son en este caso, los más frecuentes y el Trichopitón mentagrófites. ¿Listo? Esas son los tres agentes histológicos. Muy bien. Definición. Se dice que esta tiña cruz es cosmopolita, es decir, que se encuentra en cualquier parte del mundo, no importa qué clima esté principalmente. Muy bien, sea altiplano, valle, en este caso llano, no importa, se encuentra este hongo. Muy bien. Y es más frecuente en varones que en las mujeres. Muy bien. ¿Por qué? Porque en los varones principalmente se encuentra lo que se denomina en este caso el órgano reproductor masculino, obviamente que en este caso va a concentrar calor y va a concentrar humedad y por ende se suele concentrar más estos agentes histológicos. ¿Ok? Factores predisponentes, paciente que sudan mucho, como les he dicho hace un rato, usan ropa interior apretada, muy bien, pacientes obesos, que obviamente esa obesidad lo que hace es que haya más contacto de piel y por ende puede haber más humedad, en este caso la falta de higiene, que es lo más importante, y lo que es lugares cálidos y mal ventilados. ¿Listo? Esos son los factores que pueden predisponer a tener tiña crudis. A ver, veremos las lesiones que van causando. Fíjense, ahí está. Estas son en este caso, las lesiones que van pasando. Ahora, ¿cuáles son los aspectos clínicos más importantes? Fíjense, se encuentra obviamente en la región inguinal, muy bien, se inicia en la cara lateral interna del muslo, cara lateral interna, y esta cara lateral interna del muslo izquierdo, de ahí empieza todo, del músculo, perdón, del muslo izquierdo, muy bien, es eritematoso, muy bien, rojizo, significa descamativo, vesiculoso, pruriginoso, mayormente es pruriginoso, es decir, provoca un gran escozor, por el frote y la fricción que puede dar. Muy bien, puede contaminar otro muslo, por eso te dice que empieza todo del muslo, de la cara lateral interna del muslo izquierdo, y como hay un contacto, como les he dicho, ¿no? Hay contacto directo con el otro muslo, entonces suele, en este caso, llegar a este lugar. ¿Listo? Puede encontrarse también en regiones perineales, muy bien, obviamente, genitales y debajo de los senos mamarios, principalmente en el tórax y pliegues en el caso de lo que son las personas obesas. ¿Por qué les he dicho? ¿Por qué los pliegues? Porque hemos dicho que en los pliegues hay mucho contacto de piel y por ende concentración de mucha humedad. ¿Listo? Principalmente. Entonces, eso es lo que va a surgir en los aspectos clínicos de la tiña crudis. ¿Listo? Diagnóstico diferencial, casi lo mismo que los demás, ¿verdad? Aunque la que más se va a presentar son la psoriasis invertida, muy bien, la dermatitis seborreica y lo que es, en este caso, el intertrigo, pero puede ser de dos tipos, el bacteriano, muy bien, provocado por una bacteria, o el del hongo, ¿no? Llamada de la Cándida albicans, por eso se llama candidiásico, ¿listo? Y el eritrasma, ¿no? Este es el menos frecuente, menos frecuente. Muy bien. El diagnóstico, lo mismo. Diagnóstico clínico, muy bien, y con hidróxido de potasio, ¿listo? Al microscopio, muy bien, para saber obviamente el género y el cultivo para saber la especie, ¿no? El tratamiento, lo mismo, yodo, miconazol, clotrimazol, ketoconazol, ¿no? Entonces, todo lo que acaba en azol, muy bien, son antifúngicos, por si acaso, ¿no? Como por ejemplo, miconazol, cotrimazol, ketoconazol, ¿te das cuenta? Entonces, es igual, es importante. También se puede utilizar el yodo, como hemos dicho hace un ratito. Tiña pedis, el más importante, fíjense, tiña pedis, también llamado pie de atleta, esto mayormente ya lo conocen la gente como pie de atleta, ¿verdad? Etiología, fíjense, Trichopiton rubrum, Epidermophyton flocosum, muy bien, Trichopiton mentagrophytes y en este caso la variante interdigitale. Esto tiene que memorizarse, muchachos, ¿por qué? Porque hay variantes, es decir, hay tipos, muy bien, de la especie Mentagrophytes, muy bien, y más todavía en la tiña pedis, muy bien, Trichopiton Mentagrophytes, variante interdigitale, es decir, que se encuentran en los interdigitales o frecuentan ese lugar, ¿ok? Es el más frecuente.
Definición, te dice que es el más común y más frecuente en adultos jóvenes y de mediana edad. Muy bien, cosmopolita. ¿Qué significa nuevamente? Cosmopolita significa que se encuentra en todo el mundo sin importar el clima que se encuentre. Muy bien, y es muy, muy, muy contagiosa. ¿Listo? Veremos algunas fotitos. Fíjense aquí. Pregunta de examen, siempre esto es pregunta de examen, así que ya lo van a tener obviamente mis apuntes y lo van a poder subrayar y demás colores. Si quieren anotarlo, pueden anotarlo. Los aspectos clínicos van a ser estos. Muy bien, se presentan en tres formas. Muy bien, la tiña pedis, también llamado pie de la atleta, se presenta en tres formas. Esto hay que reconocer. La primera forma es la intertriginosa. ¿Qué significa la intertriginosa? La palabra inter significa entre, es decir, que se van a encontrar entre los espacios interdigitales. Muy bien, acá al medio, aquí se van a encontrar directamente los hongos. ¿Listo? Mayormente o más frecuentemente en el cuarto espacio. Ahora, muchos me han preguntado, profe, ¿cómo se lo puede saber los espacios? ¿De dónde se cuenta primero? Se cuenta del dedo gordo, muy bien, ahí está el dedo gordo, muy bien, también llamado dedo hallux, así les han enseñado en anatomía. Dedo hallux, ahí, muy bien, entre el dedo hallux y el otro dedito que está al ladito, ahí se encuentra el primer espacio, ese sería el primer espacio. El dedo, fíjense, este dedo, muy bien, con el otro dedo, principalmente van a formar, o dedo del medio, van a formar el segundo espacio. El dedo del medio con el dedo que está al adyacente va a formar el tercer espacio. Y en este caso, el penúltimo dedito con el último dedito van a formar el cuarto espacio. En pocas palabras, te está diciendo que cuando la tiña pedis intertriginosa afecta más en el cuarto espacio, está diciendo en esta parte. Muy bien, va a ir llegando a formar directamente más, más proliferación del hongo en este lugar. ¿Listo? Con maceración y mal olor, obviamente, la intertrigonosa es la característica es que tiene muy mal olor, muy bien, son blanquecinas y provocan fisuras dolorosas. ¿Qué son las fisuras? Son grietas, ¿listo? Que mayormente se va a ir dando en esta primera forma. La segunda forma es la vesiculosa o deshidritiforme. Muy bien, en este caso son vesículas. ¿Qué son las vesículas? Ustedes saben que son, en este caso, tipo granitos, pero con mucha cantidad de líquido adentro. Es como si fuese una ampolla, pero ampollas chiquititas, muy bien, que se rompen dejando erosiones, como les he dicho, ¿verdad? Y la última es la hiperqueratósica. Fíjense, la palabra hiper significa aumento, queratósica, sequedad, es decir, que van a ser, en este caso, hongos que van a provocar una sequedad extrema. Muy bien, van a provocar, en este caso, prurito, simétrica en arcos plantares con regiones eritematodo-descamativas. Otra cosa bien importante que han preguntado, no les han notado acá, son ¿cuál de estas tres provoca mayor dolor y mayor, en este caso, mayor lesión? Es la hiperqueratósica, es la seca. ¿Por qué? Porque como se van formando grietas, van formando heridas que se suelen, en este caso, que pueden llegarse a infectar con bacterias, no solamente con hongos, sino con bacterias, y pueden provocar, en este caso, una úlcera en ese lugar. Entonces, la hiperqueratósica, o también llamado la seca, pueden llegar a formar en este caso, lesiones muy, muy dolorosas. ¿Listo? Entonces, la hiperkeratosis, que es un detalle importantísimo. Vamos. Entonces, ahí tenemos, fíjense. Bien, ahí está. Esta es la vesiculosa, por si acaso, muy bien, fíjense, van formando vesículas, muy bien, es decir, en este caso, granitos, así como si fuesen granos, pero con líquido interno. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Diagnóstico diferencial, tenemos que saber que se tiene que diferenciar con el intertrigo bacteriano candidiásico, el keratodermia adquirida, el eczema de contacto, la dermatitis reactiva y la psoriasis, como frecuentemente, ¿no? Si les preguntan diagnóstico diferencial de cualquier tiña, siempre coloquen psoriasis. Este es un memo técnico, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos no se acuerdan de la diferencia que pongo. Siempre coloquen psoriasis, siempre. ¿Listo? La psoriasis. Muy bien. En este caso va a ser la palmoplantar, ¿no? Muy bien. Principalmente, ¿no? Diagnóstico lo mismo, clínico, es decir, viendo, y ¿con qué? Con hidróxido de potasio, ¿listo? Para saber el género y para saber la especie, cultivo. Lo mismo, tratamiento, yodo, pues se puede utilizar yodo, eso es un detalle muy importante, miconazol, cotrimazol, el ketoconazol, el fluconazol y el itraconazol, ¿listo? Principalmente, entonces se puede hacer el tratamiento con estos fármacos, ¿muy bien? Vamos a la tiña capitis. Ustedes saben que la palabra capitis significa cabeza. Muy bien, entonces son hongos, se van a encontrar en la cabeza. Muy bien, los agentes etiológicos es Microsporium canis. Es por eso que hay que tener muy en cuenta de que al perrito hay que bañarlo, en este caso hay que
cuidarlo muy bien. ¿Para qué? Para que obviamente no te vaya contagiando estos hongos, ¿no? Mycosporum canis, que se encuentra mayormente en los perritos, y el Trichopitum mentagrophytes, muy bien, que también es otra especie frecuente en la piña capitis. Muy bien. Definición: infección del cuero cabelludo, muy bien, cejas y pestañas, propias de la infancia por cambio de secreción sebácea y el pH principalmente, ¿no? Es decir, que te está diciendo de que mayormente la tinea capitis se puede llegar a establecer en esa edad, en la infancia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en ese momento, qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay un cambio, en este caso, ya sé, primero, ¿no? Cambio hormonal, y ese cambio hormonal va a haber un cambio sebáceo, es decir, que muchas glándulas sebáceas se taponan, muy bien, provocando obviamente el acné, pero no estamos hablando de eso, sino que van a provocar esos taponamientos y en este caso, van a ayudar a que estos hongos puedan establecerse más frecuentemente. ¿Listo? Y obviamente en adultos se encuentra más esta tinea capitis. ¿Por qué? Porque hay una inmunosupresión, es decir, que hay una baja inmunidad por algunos fármacos, ¿no? Como corticoides y demás, ¿no? El contagio es directo, obviamente, ¿no? Prolongado, en este caso, predomina en el medio joven. Es decir, en pocas palabras, si es que una persona ha tenido la tinea capitis y si es que utiliza los mismos, ya sean gorros, en este caso sombreros y demás cosas, entonces se puede ir contagiando de familiar en familiar. ¿Listo? Muy bien. Aspectos clínicos. Aquí también hay que tener muy en cuenta. Ahora, parece mucha letra, pero es algo bien interesante y muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. Fíjense, aspectos clínicos. Te dice que estas características clínicas de la tinea capitis es por la alopecia. Muy bien, es por la alopecia. ¿Qué significa alopecia? Sin pelo, es decir, áreas sin pelo. Muy bien, en donde vamos a ir diferenciando principalmente algunas formas clínicas de la tinea capitis, pero conforme vayamos viendo las placas alopécicas que existen. ¿Qué significa eso? A ver, es como si te estuviese, a ver, vamos a dibujar. Es como si estuviese agarrando la cámara y encima de ti estuviese colocando la cámara. Es decir, como estuviéramos viendo a tu cabeza por encima. Muy bien, aquí voy a dibujar una cabecita, ahí está. Muy bien, ahí está tu naricita, y estás viendo hacia allá, ¿ya? Ahí están tus ojitos, listo. Y cuando nosotros veamos placas alopécicas, significa que van a haber áreas redondas, muy bien, o circulares si quieren, en donde no va a haber pelo, ¿listo? O si va a haber, van a haber, en este caso, pelos sanos entre pelos sanos, pelos enfermos, es decir, pelos sanos y pelitos que van a estar rotos a la mitad, es decir, que están, en este caso, invadidos por hongos que están haciendo más frágil al pelo. ¿Listo? A eso se lo llama, fíjense, endotrix y ectotrix. ¿Qué significa eso? Te voy a explicar. Esto les pueden preguntar en el examen. Endo, ustedes saben que la palabra endo en biología o en medicina, si quieren ustedes, endo significa dentro. Es decir, que el pelo, ¿en qué parte se está rompiendo? Endo significa dentro, dentro del folículo piloso, mejor dicho, dentro del folículo piloso. Es decir, que el pelo, como está dentro del folículo piloso, va a estar siendo invadido por el hongo y por ende se va a romper dentro del folículo piloso. ¿Listo? ¿Y a qué se denomina ectotrix? Ecto significa fuera, es decir que una vez que el pelo salga del folículo piloso, ahí afuera del folículo piloso va a ser invadida por el hongo y ahí se va a romper, afuera en este caso, del folículo piloso. Si te das de cuenta, ¿en qué momento se va a ver la alopecia? Es decir, áreas sin pelo, cuando el hongo, en este caso, haya invadido el folículo piloso. Ahí se va a ver área en donde no va a haber pelo. Muy bien, no va a haber pelo. Pero sí va a haber pelo en ese lugar en donde el hongo ha podido invadir, pero afuera del folículo piloso. Eso se llama ectotrix. Muy bien, entonces espero que se haya entendido esta partecita. Muy bien, vamos. Hay tres formas de tiña capitis, por si acaso, es la tiña seca o tonsurante, que te pueden preguntar, que se debe a dos agentes etiológicos, a dos géneros del agente etiológico. Como por ejemplo, el primero es provocada por el género microspórico, muy bien, es decir, el microsporum, muy bien, y el otro es debido por el género trichopitum, muy bien, trichopitum, por eso se llama tricofítica, ¿listo? Microspórica y tricofítica. La microspórica te dice que se ve una placa pseudoalopécica. Fíjate,
te van a preguntar esto. En la tiña seca o tonsurante de la tiña capitis, muy bien, del tipo microspórica, ¿qué características tiene? Ustedes tienen que colocar una placa pseudoalopécica. ¿Qué significa la palabra pseudo? Ustedes han aprendido eso en histología, ¿verdad? Pseudo significa falso. Es decir, que parecería que no tendría pelo, pero sí tiene pelo, pero algunos que van a estar sanos y algunos, en este caso, enfermos. Sanos, enfermos en el caso de lo que son los pelos. Muy bien, ahí entonces vamos a ir viendo que es una placa pseudoalopécica circular con escamas, tamaño variable y bien delimitadas, ¿no? Pelos rotos del mismo nivel, fíjense, y envueltos por una vaina blanquecina, muy bien, y se tornan pruriginosas. Eso en el caso en este caso, dado por el género micospórico. Muy bien. Si se da en este caso, por hongos del género Trichophytum, es decir, Trichophytica, van a haber pequeñas y numerosas placas pseudolopécicas. Fíjense, ¿cuál es la característica? Microspórica, te está diciendo que las placas van a ser, en este caso, una sola, va a ser una sola, así, es como estuviese dibujando aquí, a todo, ahí está, una sola, muy bien, microspórica, pero cuando hablamos de la tricofítica, voy a borrar esto, cuando hablemos de la tricofítica, van a ser varias, muy bien, varias, pero chiquititas. ¿Listo? Varias áreas alopécicas. ¿Te das cuenta? Entonces es la tricofítica. Pequeñas y numerosas placas pseudalopécicas, pelos sanos juntados con los pelos parasitados y también es pruriginos. ¿Ok? Entonces tienen que saber diferenciar estas dos formas de la tonsurante o también llamado tiña seca. El otro aspecto clínico de la tiña capitis es la tiña inflamatoria. Fíjense, la tiña inflamatoria es también llamado como querión de Celso. Ahora, como su nombre lo dice, inflamatorio. ¿Qué significa inflamación? Es decir, que en este caso, este hongo lo que está haciendo está invadiendo, muy bien, el estatocórneo, ¿sí? Y ha invadido un poquito más del estatocórneo y ha podido, en este caso, causar reacción de la inflamación, muy bien, de la inmunidad, y por ende, esa inflamación va a destrozar los folículos pilosos. Ah, entonces, ya sabes, si hay destrucción de folículos pilosos, ¿va a haber pelo o no va a haber pelo? No va a haber pelo. Si tú te das de cuenta, el folículo piloso es importante para que pueda crecer pelo. Entonces, como hay inflamación, no va a haber pelo. Entonces, tienes que darte de cuenta. No depende exclusivamente del hongo, sino de la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque está habiendo una inflamación. Y, escuche muy bien, va a haber una placa pseudalopécica dolorosa, eritematosa, una inflamación, pústulas, abscesos adenopáticos dolorosos y una alopecia permanente. ¿Ok? Aquí, según el doctor Martínez, se ha equivocado porque no es una placa pseudolopésica, es una placa, en este caso, alopésica. No es pseudolopésica, es alopésica en este caso. Es decir, ¿qué significa? En ese lugar no va a haber pelo. ¿Listo? Por si acaso. Porque dice que hay una alopecia permanente. ¿Qué te está diciendo? Que en ese lugar ya no va a existir pelo. ¿Por qué? Porque hay una inflamación y ustedes saben que la inflamación obviamente va a destrozar directamente lo que son los folículos pilosos. ¿Ok? Llamado también como querión de Celso. Y por último tenemos la tiña fábica o fabus, muy bien dado por esta especie de Trichophyton. Trichophyton es John Laney, así se lo conoce, es crónica en el cuero cabelludo de la piel lampiña y uñas y se ve pelos decolorados sin brillo, con costras amarillentas y muy mal olientes. Muy bien, en este caso. En pocas palabras, ¿cuál de estas tres aspectos clínicos de la tiña capitis es la más maloliente es la que más produce olor? Es la tiña fábica. ¿Listo? Otra cosa importante es que la tiña fábica es hereditaria. Muy bien, mayormente los judíos tienen esta tiña fábica, ¿no? Por eso, si ustedes han visto, mayormente los judíos tienen una pequeña gorrita, parece, ¿no? Pequeña gorrita, parece, ¿no? Que se colocan acá. ¿Por qué? Porque obviamente esta tiña fábica se va heredando, obviamente, y lo que sucede es que tienen que taparse ese lugar alopécico, ¿no? Muy bien, vamos. Ahí está lo que te digo. Fíjense, esta vendría a ser ¿qué? Vendría a ser una sola, te dice. Fíjense, es una sola. Y por ende, como es una sola, entonces puede ser, en este caso, esta tiña seca, tonsurante, pero microspórica. ¿Por qué? Porque en este caso es una sola placa. ¿Te das cuenta? Y como son varios, fíjense acá, son varios, aquí tendría que ser, en este caso, una denominada tricofítica. ¿Verdad? Aquí tenemos el querión de Celso o la inflamatoria, fíjense, y esta es la que hemos mencionado como la tiña fábica. ¿Listo?
Muy bien, entonces este es un detalle importantísimo. Muy bien, el diagnóstico obviamente de los microsporum, muy bien, es la luz de Wood. Muy bien, te van a preguntar esto, ¿no? La luz de Wood, que es, en este caso, son luces que van a, en este caso, van a hacerlo más brillante o fosforescente o fluorescente, mejor dicho, a los hongos. Fíjense, ahí vemos que en este caso se ven, ¿no? A los hongos. Pero esto obviamente se van a ver no en la cara, obviamente, sino en el cuero cabelludo, ¿no? Ahí, principalmente, ¿no? Seguimos. Tratamiento, la glicerfulvina, que es el fármaco, es fuerte este fármaco, pero es la más efectiva en la tiña capitis. Muy bien. La glicerfulvina, que es un antifúngico, ¿no? El ketoconazol se puede utilizar, el fluconazol y el traconazol también. Tiña unguium, facilito, es también llamada, ustedes ya la conocen, en la tele también hablan mucho de esto, la onicomicosis, ¿verdad? Etiología, ¿cuáles son los agentes etiológicos que van a producir esta enfermedad? Son el Trichopiton rubrum, Epidermophytum flocosum y el Trichopitum metagophytes. ¿Listo? Definición, infección de la lámina unguial, muy bien, por un dermatofito. Ya habíamos hablado, ¿no? Cualquiera de estos tres dermatofitos. ¿No? Es cosmopolita, puede adquirirse por tiña pedis y por uso de zapatillas en uñas de los pies de un 90%. Algo bien interesante que tienen que tener muy en cuenta es que esta tiña unguium puede ser en las manos, muy bien, la uña de las manos o en las uñas de los pies. Por eso te dice que se puede adquirir por tiña pedis, porque si te das de cuenta, la tiña pedis, que es el pie de atleta, tiene los mismos agentes histológicos, lo mismo, Trichopitum rubrum, Epidermophytum flocosum y de Trichopitum mentagrophytes, los mismos, ¿te das cuenta? Los mismos agentes histológicos. Y por ende, de la piel que está causando la tiña pedis puede llegar hacia dónde? Hacia las uñas. Puede ser de las manos o puede ser de los pies. ¿Listo? Entonces, este es un detalle importantísimo. Aspectos clínicos. Las uñas son opacas, fíjense, estas son las cuatro características que tienes que tener en cuenta. Son opacas, muy bien, te pueden decir, cite las características de la tiña unguium. Son opacas, amarillas, muy bien, en este caso hay una caracterización de la misma, aumento del grosor, van a ser más gruesas, muy bien, y en algunos casos se vuelven más frágiles, ¿listo? Estas son las cuatro características importantes. Hay una quinta que también es muy importante, que es las estrías longitudinales, fíjense, estas estrías longitudinales, así se ven. ¿Listo? Estrías longitudinales, ¿listo? O pueden ser también transversales, muy bien, estas son las longitudinales y algunas hay que son transversales, ¿listo? De color blanco o amarillo café con invasión lenta y progresiva, muy bien, entonces, 5 características de la tiña unguium, opacas, amarillentas, grosores, en este caso, es decir, aumentan de grosor, pero al aumentar de grosor no significa que van a ser más duras, más resistentes, no, van a ser más frágiles, más rompibles, muy bien, y también van a tener estas estrías que pueden ser longitudinales o pueden ser transversales. ¿Listo? Es característica importante también. Diagnóstico diferencial, ya les he dicho, ¿verdad? Siempre, siempre memorice psoriasis, por si acaso, ¿no? Líquen plano, distrofias unguiales traumáticas. ¿Qué significa distrofias unguiales traumáticas? Es decir, si es que hay un golpe, en este caso, en personas que trabajan en este caso, con madera, ¿no? Los carpinteros y demás, son las distrofias unguiales traumáticas. Muy bien. ¿Qué más? Onicomicosis, es decir, invasión de hongos, pero por candidiasis. Acuérdense muy bien que los hongos llamados Candida albicans no son dermatofíticas, no, son hongos oportunistas, ¿ok? Por eso se los conoce como onicomicosis por candidiasis, porque sí son hongos, sí, pero no son dermatofíticos, son oportunistas o también llamados sistémicos, ¿ok? Diagnóstico, biopsia. Siempre se saca la biopsia para confirmar la especie. Siempre. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir con, en este caso, con especies de Candida albicans. Muy bien. Tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos en el tratamiento? En el tratamiento, lo que hacemos principalmente es lo siguiente. Fíjense, es por vía sistémica, es decir, en este caso se puede consumir por vía oral, muy bien, ketoconazol, muy bien, 20 miligramos al día por 6 meses, muy bien, y traconazol, en este caso por 3 meses, y lo que es el fluconazol, 150 miligramos a la semana por 4 a 6 meses, ¿no? Muy bien, esos son los antifúngicos más importantes para lo que es la tiña unguium, muy bien, o la onicomicosis, ¿no? El más efectivo, obviamente, lo más efectivo no siempre va a ser el sistémico, va a ser el uso tópico, muy bien, con el sistémico, muy bien, haciendo una combinación, muy bien, te vas colocando lo que es el ketoconazol, digamos, muy bien, por vía tópica, ahí encimita de la uña y después vas consumiendo tus pastillitas, ¿listo? Muy bien.
Aquí hay un detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta, la inmunidad para la micosis dermatofítica, es decir, ¿qué pasa si es que un dermatofito nos invade? Si nos invade este dermatofito, entonces vamos a tener una inmunidad, ¿verdad? Pero no inmunidad, te digo, ¿cómo te puedo decir? De ya no tener ese hongo, sino de una inmunidad que se ha podido establecer a lo largo del tiempo. ¿Listo? En donde, muy bien, la tricofitidina, muy bien, que va a ser en este caso la proteína que se va a encargar de qué, de poder reconocer a estos hongos, muy bien, y poder tratar de eliminarlos, muy bien, principalmente eso, ¿no? El diagnóstico se puede hacer por un raspado de piel, pelo, uñas, ¿no? Estamos hablando mayormente de lo general de las tiñas, muy bien, y puede ser también utilizada lo que es la luz de Wood, lo que te he dicho, ¿no? ¿Para qué? Para poder evidenciar a microsporum. Por si acaso, pregunta de examen, ¿qué pasa o cuáles son las tiñas que mayormente su agente etiológico son microsporum? Si digamos, como por ejemplo, aquí tenemos en el caso de la tiña capitis, ¿no? Te he dicho, ¿no? La tiña capitis, uno de los agentes etiológicos es Microsporum canis, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, como Microsporum es un agente etiológico para tiña capitis, en la tiña capitis tenemos que utilizar la luz de Wood. Muy bien, ¿por qué? Porque la luz de Wood nos da a reconocer al Microsporum. ¿Listo? Para poder reconocerlo más fácilmente en el caso del género, ¿ok? Obviamente que en este caso, ¿por qué? Porque esta luz de Wood va a dar lugar a lo que son a los dermatofitos fluorescentes, es decir, que va a captar directamente estos dermatofitos. ¿No? El cultivo frecuentemente es agar saboraud, así les preguntan en el examen, muy bien, qué tipo de cultivo se utiliza para estos dermatofíticos. En este caso son el agar saboraud, muy bien, con ciclohexidima, muy bien, y el cloranfenicol. ¿Listo? Continuamos. Recomendaciones para el tratamiento, esto también les van a preguntar, eliminación completa de las estructuras epiteliales y muertas, aplicación de sustancias tópicas antimigóticas y antibióticos para mantener la área seca. En pocas palabras te dice que se tiene que ir estableciendo estas tres conductas. ¿Listo? Eliminación completa de estructura epitelial y muerta, en este caso, porque obviamente son invasiones córneas, no hay en este caso invasión hasta la profundidad. Aplicación de sustancias tópicas, lo que les he dicho, ¿verdad? Se puede utilizar ketoconazol en vía tópica y demás cosas, muy bien. Y antibióticas, es decir, antibióticos que se pueden utilizar para, obviamente, mantener esa área seca. ¿Por qué? Porque el área húmeda es propensa, ¿para qué? Para que se pueda proliferar esos hongos. Muy bien, el control y la profilaxis según el tipo de tiña, ¿verdad? Ya sea tiña unguium, tiña cruris, tiña captis y demás. Muy bien, digamos, el uso de sandalias obviamente se empieza se tiene que dar a lugar cuando se sospecha o cuando principalmente quieres evitar la tiña pedis, ¿verdad? Pie de atleta. No compartir toallas, eso para la tiña corporis. Evitar contacto con los animales, tiña capitis, ¿verdad? Exigir limpieza en las peluquerías, tiña capitis puede ser en este caso también, ¿verdad? Entonces, son este control y profilaxis general para varias tiñas, ¿verdad? Los no dermatofíticos, ya te he dicho, ¿por qué se llaman no dermatofíticos? Porque no van a respetar lo que es el estatocórneo, sino que van a ir más a profundidad, ¿listo? Del estatocórneo. No te digo que van a ir hacia lo que es debajo, que es la hipodermis, es decir, en este caso lo que es el tejido conjuntivo, no, sino que van a ir debajo del estatocórneo, pero sí que van a estar en la piel, por eso se llama, en este caso, no dermatofíticos. Como por ejemplo, la pitidiosis versicolor es uno de ellos, un no dermatofítico, porque les van a hacer reconocer cuáles son dermatofíticos y cuáles son no dermatofíticos. Ustedes ya saben que todos los que son tiñas son aquellos que son dermatofíticos. Y los que no son tiñas son no dermatofíticos, como por ejemplo aquí la pitidiosis versicolor, ¿no? Etiología, aquí tenemos esto también les recomiendo, muchachos, porque les van a preguntar, ¿cuál es el agente etiológico de la pitidiosis versicolor? Nunca te olvides, etiología, el más frecuente, Malassezia furfur. ¿Listo? Este es el más frecuente y les van a preguntar el agente etiológico. Malassezia furfur. Definición, infección de la capa córnea de la piel producida por, en este caso, levadura lipófila, es cosmopolita, favorecida por la transpiración excesiva y climas cálidos. Muy bien. Obviamente en este caso, infectar la capa córnea, pero también van a ser por debajo también de la capa córnea, como te he ido diciendo a un principio. ¿Ok? Aspectos clínicos van a ser máculas serpintiginosas, en este caso separadas, fíjense, serpintiginosas, es decir, una al lado de otra, hiper o hipopigmentadas. Pueden ser de dos tipos. Hiper significa que van a tener mayor color,
o hipo si es que presentan menor color. Es decir, van a haber manchas blancas si son hipopigmentadas o van a ser, en este caso, manchas color más cafecito, por ende van a ser hiperpigmentadas. Muy bien, que se van a presentar mayormente en el tórax, en este caso en la parte superior de la espalda y en los brazos. Muy bien. Son indoloros, obviamente no causan dolor, muy bien, no son pruriginosos, muy bien, es en este caso más que un problema clínico, es un problema más estético, es decir, que mayormente las personas no quieren tener estas manchitas, ¿verdad? Estas máculas, por eso son más un problema estético, ¿no? Que patológico. Puede haber una irritación, sí, una inflamación mínima, muy bien, y asociado por dermatitis seborreica o caspa en este caso, ¿listo? Puede estar asociada por estas características. Seguimos. Diagnóstico, luz de Wood también sí sirve principalmente y lo que es en este caso el hidróxido de potasio. Muy bien. El tratamiento es el ketoconazol, mayormente se utiliza el ketoconazol con lo que es el sulfuro de selenio. Tiña negra, fíjense, tiña negra o tiña negra palmar, ¿listo? Este es el agente etiológico, tenemos el Oxapiala wernicki, ¿listo? Es una infección crónica asintomática del estrato córneo de la palma, en este caso de la palma de la mano, obviamente, ¿verdad? Es más o menos, te vas a acordar de esto, es bien, bien interesante, la tiña negra, muy bien, no sé si ustedes han visto Madagascar, ¿ok? Tiña negra, muy bien, es lo que tenía la mancha que tenía Alex, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces te vas a acordar, ¿no? De la tiña negra o también llamado la tiña negra palmar, muy bien, muy bien, es como por ejemplo el Alex, ¿no? De la película Madagascar, ahí está, ¿no? Es una mácula oscura, marrón o negra en la palma de las manos, indoloro, no pruriginoso, ¿listo? En este caso, muy bien. Seguimos. Igual, lo mismo. Diagnóstico, examen microscópico de las camas periféricas. Muy bien. Igual, lo mismo que es, en este caso, lo mismo que se va utilizando con las otras, con los otros, con los otros hongos. Y soluciones, el tratamiento de soluciones creatolíticas, en este caso, y algunos antimicóticos, lo mismo, como el ketoconazol también. ¿Listo? Rapidito, vamos. Mayormente lo que van preguntando acá es lo que es, en este caso, los agentes tónicos. Piedra. En este caso, este es otro hongo que tiene como agentes etiológicos la piedra negra, o en este caso, agente etiológico, la piedra hortae, es el agente etiológico, muy bien, y la piedra blanca, muy bien, que pueden ser de diversos, en este caso, de diversos agentes etiológicos, ¿no? Pero mayormente del género Trichosporon, Trichosporon. Ahora, aquí hay un detalle importante. En el caso de la piedra negra, muy bien, piedra negra, ¿por qué se lo conoce como piedra negra? Porque son hongos duros, muy bien, que se pueden encontrar en la piel o mayormente se pueden encontrar en el pelo, ¿listo? Como por ejemplo la piedra blanca, que se lo suele confundir mejor dicho, con los, con las liendres, ¿verdad? En este caso, de los piojos, ¿verdad? Las liendres son los huevitos que en este caso, se van instalando, se van pegando a lo que son el pelo. Y tienden a qué? A tener como una especie de diagnóstico diferencial, ¿listo? Principalmente. Entonces te dicen, no, son infecciones fúngicas de la porción extrafolicular, que significa extra, significa la palabra extra, significa fuera del folículo del pelo, muy bien, por presencia de nódulos, muy bien, son acúmulos, en este caso, duros, muy bien, e irregulares, en este caso, de hongo. Fíjense acá, bien, esto parece caspa, ¿te das de cuenta? Parece caspa, pero no es caspa, tampoco es, en este caso, tampoco es, ¿cómo se denomina? Las liendres de los piojos, sino que había sido piedra blanca, ¿ok? Fíjense, la piedra negra son nódulos de consistencia pétrea, son duros, de 1 a 5 milímetros, y la piedra blanca, nódulos de mayor tamaño, blandos y amarillentos, ¿listo? Afecta el cabello, pelos, axila, pubis y barba, ¿listo? El tratamiento específico es el afeitado, hay que cortar, no se puede, en este caso, sacar con peine y demás, lo mismo que se hacía con las liendres, ¿te acuerdas? ¿Cómo se denomina? Ya me he olvidado. Son peines microdentados, así se lo conoce, peines microdentados que se utilizan para poder extraer lo que son los liendres de los piojos, pero con eso tampoco se puede, en este caso, se los puede tratar, ¿no? Sino que se tiene que, en este caso, cortar o afeitar si es que está en la barba. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Muy bien. Ok, ya les he dicho, ¿no? Diagnóstico diferencial de la piedra blanca, nunca te olvides, pregunta de examen, son las liendres. ¿Listo? Ese es el diagnóstico diferencial. Vamos a la micosis subcutánea, que es la más fácil, rapidita, lo vamos a hacer rapidito. Micosis subcutáneas, como su nombre lo dice, subcutánea, que van a estar invadiendo debajo de la piel. Ahí tenemos las tres enfermedades. Perdón, las 4 enfermedades. Esto es pregunta de examen por si acaso.
Aquí tenemos, como por ejemplo, la esporotricosis, tenemos la cromomicosis, los micetomas y la lobomicosis. ¿Listo? Cada una tiene su género y especie. Ahora, escuche muy bien. En cualquier libro no vas a encontrar eso, porque lo que les preguntan es, cuál es el agente etiológico de la esporotricosis? Ahí está, Sporotric Schenck. ¿Cuál es el agente etiológico de la cromomicosis? En este caso es Fonsecae perdosoi. Muy bien. En el caso de lo que es los micetomas, ahí tenemos el eumicetoma como el agente etiológico más importante, y el lobomicosis tenemos el agente etiológico de la cosa loboi, o también en este caso otra especie que es la loboa loboi. ¿Listo? Esas son las 4 enfermedades subcutáneas o micosis subcutáneas, ¿ok? Empezamos con la esporotricosis. Pregunta de examen. Escuche muy bien, pregunta de examen. Cosmopolita, ¿sí? Por vía cutánea, muy bien. Y suelen, en este caso, infectarse las personas por traumatismos. Muy bien, en este caso por espinas de árbol. Es decir, aquellas personas que mayormente van por la selva, ¿y qué es lo que sucede? Al momento de ingresar a la selva, se suelen hacer, en este caso, una heridita con una rama de un árbol. ¿Ok? Es decir, eso es traumatismo. Es decir, en este caso, una herida por una rama de un árbol. ¿Listo? En esa rama del árbol puede haber, en este caso, este hongo, muy bien, que se lo llama, en este caso, el Sportis schenki, ¿listo? Y por ende, muy bien, puede, en este caso, diseminarse, muy bien, por vía linfática, llegar hacia los huesos y, en algunos casos, articulaciones, y como también pulmones, y puede también ingresar no solamente por traumatismo. Otra pregunta de examen, la esportrocosis también se lo puede adquirir por vía nasal directa. Muy bien, inhalación de los colidios. ¿Qué son los colidios? Es la parte más mínima del Spotty Schenck. Muy bien, de una célula mínima del Spotty Schenck. Muy bien, las formas clínicas son diseminada, la linfática y la múltiple. ¿Listo? Estos suelen preguntar mayormente como aspectos clínicos, ¿no? Los aspectos clínicos o formas clínicas, diseminada, linfática y múltiple, ¿no? Lo que sucede principalmente en esta enfermedad de la esporticosis, cuando hay una prima infección. ¿Qué significa la prima infección? Cuando hay una primera infección de una persona, mayormente este Sportrix Schenki, que es su agente etiológico, suele ser cutáneo. ¿Listo? Cutáneo, es decir, en pocas palabras, ¿cómo se suele identificar a una persona que recién se ha infectado por esporotricosis? Es cuando esa lesión se mantiene cutánea, ¿listo? Se mantiene ¿en dónde? En la piel solamente. ¿Listo? Pero cuando ya se empieza a trasladar por vía linfática, llega a varios órganos, como ya les he dicho, ¿verdad? Articulaciones, pulmones y demás cosas, en este caso va a ser provocado obviamente por lo que es esta primera infección. ¿Listo? Hay infecciones, muy bien, en este caso pueden ir provocando, en este caso, inmunodepresión también, y va a irse diseminando a lo que son los órganos que hemos ido mencionando, ¿verdad? Ahora, aquí hay un detalle importante en la esporotricosis. Escuche muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante? Es la leishmaniasis. ¿Listo? Si ustedes recuerdan en la leishmaniasis, lo que te va provocando son las úlceras cutáneas. ¿Te acuerdas? Las úlceras cutáneas, obviamente hablando de la forma clínica cutánea, muy bien, cutánea localizada, ¿te acuerdas? De la leishmaniasis, en donde tiene un aspecto crateriforme, muy bien, bordes, en este caso, sobrelevados, muy bien, ulcerosos y demás, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Esas son, en este caso, las características de la leishmaniasis, como también de la esporotricosis. Es por eso que se debe hacer un diagnóstico diferencial entre esporotricosis y la leishmaniasis. ¿Por qué? Porque se parecen, son casi lo mismo. ¿Listo? Por eso se debe hacer, en este caso, el raspado de la lesión. ¿Para qué? Para saber si es, en este caso, un parásito, puede ser leishmania, muy bien, o puede ser un hongo, en este caso, es Sportis schenki. ¿Listo? Diagnóstico por clínica y también el cultivo saborado. Muy bien. Y en este caso, lo que es el cultivo con, en este caso, con esporotriquina. ¿No? Ahí está. O también se puede utilizar lo que es la intradermodulación de Montenegro, obviamente sabiendo de que sí es leishmaniasis, ¿verdad? Afectan la piel, tejido celular subcutáneo, como hemos hablado, y linfáticos adyacentes, ¿no? El tratamiento, yoduro de potasio, el ketoconazol, aquí está con Z, tiene que ser ketoconazol, el itaconazol, o el ketoconazol, obviamente así se lo escribe con Q,
con QU, así se lo escribe el que toca nosotros, que es en nuestro país, ahí se va a ir, en este caso, dando lugar. La cromomicosis es otra enfermedad subcutánea, muy bien. ¿Cuáles son los sinónimos de la cromomicosis? Por si acaso les van a preguntar esto. Cromoblastomicosis, la dermatitis verrucosa, muy bien, en este caso cromoparasitaria, así también se lo conoce, o también llamado la enfermedad de Pedroso-Lane, así se lo conoce, muy bien, la enfermedad de Pedroso. Si es que les preguntan en el examen, ¿cuáles son los agentes etiológicos del Pedroso-Lane, de la enfermedad de Pedroso-Lane? Está hablando de la cromomicosis. Entonces van a colocar agentes etiológicos, en este caso Fonsecae, Pedrosoy, muy bien, y en este caso hay otras más, como en este caso el Cladosporium, muy bien, Carrioni, muy bien, este es el otro agente etiológico, pero el menos frecuente. El más frecuente es el Fonsecae Pedrosoy, muy bien, principalmente eso, ¿no? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Cuál es el mecanismo de infección? La inoculación por traumatismos, casi lo mismo que en este caso la esporticosis, o contacto directo con tierra húmeda, ¿listo? Obviamente, cuando existe una puerta de entrada, ¿qué significa? Significa de qué? De que cuando hablamos de la cromomicosis se puede infectar, obviamente, por traumatismo, porque hay una herida, o si es que hay una tierra húmeda infectada con este hongo, y si es que hay contacto con una herida previa, entonces también se puede infectar. ¿Listo? En este caso. ¿Qué más? El aspecto clínico tenemos que tener muy en cuenta es que estas lesiones son fistulizables. ¿Qué significa? ¿Qué son las fístulas? Son heridas abiertas, muy bien, que suelen obviamente supurar y dar lugar a lo que son líquidos serosos, en pocas palabras, son purulentos, son en este caso una confluencia de varios leucocitos que obviamente han luchado con lo que es este hongo y obviamente al luchar ha empezado a morir, por eso se han formado pus, muy bien. Y mayormente es el motivo de consulta que se va dando en algunas personas que tienen esta enfermedad. ¿Listo? ¿Qué más? Algo más importante, ahí está. Fíjense, ahí tenemos algunas lesiones de lo que es la cromomicosis. Formas clínicas pueden ser nodulares o en placas, muy bien, principalmente, ¿no? Diagnóstico diferencial con la tuberculosis verrucosa. Muy bien, esto igual pregunta de examen. En este caso, lo que es la cromomicosis, ¿con qué se puede diferenciar? ¿Con qué enfermedad? Con la tuberculosis verrucosa y también la leishmaniasis, que también tiene características importantes y bonitas, ¿no? Tratamiento tiene que ser la cirugía acompañada de vedados y midazólicas. Es decir, en pocas palabras, se utiliza lo que es antifúngicos, como las limidazol, muy bien, y si es que ese miembro de la persona ya está realmente invadida totalmente, se tiene que, en este caso, matar, ¿no? Los micetomas. En el caso de los micetomas, ¿cuál es el agente etiológico? En el caso de los micetomas tiene dos agentes etiológicos, bacteriano y fúngico. Muy bien. El agente etiológico de los micetomas, el agente etiológico bacteriano es el actinomicetoma. Pero esto no estamos hablando, porque obviamente no estamos hablando de bacterias, estamos hablando de qué? De hongos. Y por ende, entonces, si les pregunten cuál es el agente etiológico de los micetomas, obviamente estamos hablando de micología, entonces vas a colocar el agente etiológico pero fúngico. ¿Cuál había sido? El eumicetoma. ¿Listo? El eumicetoma pueden ser dos del mismo género. La madurela, en este caso, muy bien, que es el género, y la más importante es la grisae. Muy bien, la madurela grisae. Muy bien. En este caso van a provocar procesos fibróticos inflamatorios, muy bien, que se va a dar por traumatismo. Lo mismo, si te das de cuenta, la esporotricosis, la cromomicosis y los misetomas, ¿cuál es su mecanismo de infección? Traumatismo. ¿Listo? Traumatismo, es decir, heridas, muy bien, abiertas. ¿Cómo se llama esa triada clínica de los misetomas? Es decir, si es que una persona presenta con misetoma, ¿cuáles, en este caso, los tres aspectos clínicos que tenemos que tener muy en cuenta para diagnosticar los misetomas? Son las siguientes. Aumento del volumen y deformidad del miembro afectado. Muy bien. ¿Qué más? Presencia de fístulas, es decir, heridas abiertas y emisión de granos. Muy bien, esa es la triada de los misetomas. Eso te van a preguntar igual en el examen, cuál es la triada de los misetomas. Nunca te olvides, aumento y deformidad del miembro afectado. Aumento del volumen y deformidad. Ahora te vamos a ver una fotografía. Presencia de fístulas, heridas y la emisión de granos. Como lo que estás viendo acá, fíjense cómo se ha deformado el miembro inferior. Fíjense, este es el muslo, obviamente, y este es la pierna, ¿verdad? Y ahí fíjense cómo hay una deformación. Muy bien. Ya saben cuál es la principal vía de acceso, son los microtraumatismos. Muy bien. O el contacto de objetos cortantes principalmente, ¿no?
afectan mayormente a los huesos, en este caso cuando hablamos de estos misetomas principalmente y principalmente otros órganos, ¿verdad? Muy bien, el tratamiento es el cotrimoxazol, que es un antibiótico, pero mayormente bacteriano, muy bien, cuando tenemos un agente etiológico bacteriano, y el fluconazol en este caso es el tratamiento efectivo para agente etiológico del hongo, muy bien. Y por último, para terminar, la lobomicosis. Esto algunos años han preguntado y otros años no han preguntado, pero por si acaso les doy. La lobomicosis es una enfermedad muy, muy desconocida. No se lo sabe cuál es el agente etiológico, sí, pero hay algunos aspectos como el tratamiento que no hay por el momento. Acuérdense muy bien que la lobomicosis no tiene tratamiento, no hay un tratamiento específico para poder luchar con esta infección, ¿ok? Se le conoce la lobomicosis como también llamado la enfermedad de Jorge Lobo, ¿listo? Así se le conoce, ¿listo? La enfermedad de Jorge Lobo. O también llamado la lobomicosis, o también llamado la blastomicosis geneidiana, ¿ok? Así también se lo conoce a esta lobomicosis, ¿no? El agente etiológico son varias, muy bien, por eso varios autores también han empezado a dar sus agentes etiológicos, pero las más importantes es la locasia loboi, o también llamada la loboa loboi, ¿listo? Esos son los agentes etiológicos más frecuentes. Solamente se puede encontrar en Latinoamérica, no se puede encontrar en Europa y demás, muy bien, ahí está, tampoco en América, en este caso en Norteamérica principalmente. No se puede encontrar en ese lugar. Y se ha, en este caso, probado directamente algunos fármacos, pero no se responde a ningún tratamiento. ¿Listo? No hay un tratamiento específico, como les he ido mencionando. Y estos hongos, además de eso, van a inmunodeprimir al paciente que ha llegado a invadir. ¿Listo? Por eso, normalmente no responden los tratamientos. Fíjense, ahí están las imágenes de la lobomicosis. La clínica, muy bien, viendo un poquito, las lesiones pueden ser nodulares, infiltrativas y pueden afectar diferentes partes del cuerpo. ¿Listo? Fíjense, nódulos únicas o pueden ser múltiples, como lo que estamos viendo acá, múltiples, y verrucosos, muy bien, como verrugas más o menos, ¿no? Que afectan principalmente a los varones, ¿ok? Así que ahí está la lobomicosis. Pregunta de examen, ¿cuál es en este caso, el, la micosis subcutánea que no tiene tratamiento, por si acaso, es la lobomicosis? Muy bien, las demás sí tienen, ¿ok? Perfecto, eso en el caso de lo que es el, los, la micosis superficial y la micosis subcutánea. ¿Listo? En este caso, vamos a ir a resolver el examen. Así que denme un momentito, vamos a resolver el examen, voy a abrirlo y vamos a empezar con la resolución del examen. Ok, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Pueden hacerlo en este momento mientras estoy buscando el examen, así que pueden preguntar. Si es que tienen una pregunta, pueden colocarla en el chat o si quieren pueden activar su audio y pueden presentar su preguntita. A ver, mientras voy buscando el examen. Aquí está. Entonces voy a presentarla. Examen, aquí está. Bien, aquí está. Muy bien. Ok, vamos a resolver entonces este examen de micología 1. A ver, vamos a ponerlo acá. Ok, aquí hay 10 preguntitas que lo vamos a ir resolviendo.
Ok, a ver, empezaremos. Vamos a, en este caso, comenzar con la resolución. Espero que se pueda ver. Ahí está, micología médica. Estas son las preguntas más frecuentes que se hacen, así que vamos a prestar un poquito de atención. Ahí está. Fíjense, indica el diagnóstico diferencial de la cromomicosis. ¿Ok? Ya les he explicado, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico diferencial, estamos hablando de enfermedades que se parecen, pero que tenemos que saberlo diferenciar, muy bien, para poder tener un diagnóstico específico y un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que una persona viene con una, en este caso, con una úlcera? Perfecto. Y si nosotros no sabemos diferenciar o qué enfermedad es, entonces vamos a dar un tratamiento equívoco. Es decir, ¿qué pasa si nosotros, sin saber un poquito de la clínica, diagnosticamos, digamos, como leishmaniasis? Entonces le damos tratamiento de leishmaniasis, pero no, había sido la cromomicosis. Entonces, eso también varía mucho. Entonces, hay que saber el diagnóstico diferencial. Para la cromomicosis, ustedes ya saben que se debe sospechar de qué, de tuberculosis verrucosa y la leishmaniasis, ¿no? Que son dos enfermedades que se parecen a la cromomicosis. Dos, tanto como la tiña pedis y la tiña unguium comparten los mismos agentes histológicos, va a decir que una infección puede llevar a la otra infección fúngica, falso, verdadero, verdadero. Ustedes recuerdan que la tiña pedis, también llamada pie de atleta, y la tiña unguium, también llamada la onicomicosis, tienen los mismos agentes histológicos, ¿verdad? Entonces, fíjense, por el traslado del mismo agente etiológico, las zonas en las manos y en los pies van a provocar una infección de diferente, en este caso, de diferente aspecto clínico, pero misma etiología, ¿verdad? Entonces, esta es la característica importante. En la tiña pedis, hemos dicho a un principio de que una persona puede tener tiña unguium, muy bien, ¿por qué? Porque principalmente presentaba tiña pedis, principalmente, ¿ok? Por presentar, en este caso, los mismos agentes histológicos. Mayormente, ¿quiénes son? Ya les he dicho, mayormente son el Trichoepithelium rubrum y el epidermofitum. Muy bien, principalmente esos. Pues, ¿qué es la tricofitidina y en qué consiste eso? Esto han preguntado mucho en varios años, por si acaso, ¿qué es la tricofitidina? Muy bien, acuérdense muy bien que la tricofitidina es una prueba inmunológica que evalúa la inmunidad tardía o inmediata de los antígenos dermatofíticos. Es decir, en este caso, es una prueba de laboratorio para poder, en este caso, saber si es que existen estos dermatofitos en la superficie corporal. ¿Listo? Es la tricofetidina. ¿Listo? Una prueba inmunológica. 4. Cita 3 recomendaciones para el tratamiento de la micosis superficial. Las tres recomendaciones que ya les he mencionado es eliminación completa de las estructuras epiteliales o muertas, es decir, hay que eliminar o hacer un raspado de ese lugar, lo primero que se hace. Segundo, es la aplicación de sustancias tópicas, antimicóticas y antibióticas. Es decir, en pocas palabras, cuando tú estés tratando una micosis superficial, siempre primero tienes que hacer el raspado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ese lugar está obviamente invadido por hongos? ¿Y qué pasa si tú colocas el tratamiento farmacológico encima? Lo que vas a hacer es que vas a matar, en este caso, a los hongos que están superficialmente, pero los que están profundamente no. Entonces, lo que se tiene que hacer es raspado y como ya se ha raspado o ya se ha eliminado esas estructuras epiteliales muertas, entonces ahí recién empezamos a colocar o aplicar las sustancias tópicas antimicóticas o antibióticas. Muy bien. Y obviamente mantener el área seca, siempre mantener el área seca. ¿Por qué? Porque ese lugar, si está húmeda, va a ser un estímulo, una fuente, ¿para qué? Para que pueda proliferar esos hongos. Muy bien, entonces son las tres recomendaciones importantes para un tratamiento por micosis superficial. 5. El examen mediante cultivo de hongos, muy bien, es precisamente para determinar el aspecto clínico del paciente. Falso. El examen mediante cultivo, ¿para qué había sido? Era para poder determinar la especie del hongo, ¿te acuerdas? Como por ejemplo, digamos que tienes o estás sospechando de tiña pedis, ¿listo? No, bueno, aunque tiña pedis ya se lo puede, en este caso se lo puede diagnosticar clínicamente, pero para saber el agente etiológico se tiene que hacer en este caso en laboratorio se tiene que ir viendo lo que es el, el, el- esta sustancia llamada hidróxido de potasio, ¿verdad? Con el hidróxido de potasio vamos a saber qué precisamente género es, pero con el cultivo vamos a ver qué especie estamos viendo, porque hemos dicho que hay varios géneros, pero también hay especies, principalmente que también se tienen que ir especificando. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Mediante el cultivo de los hongos, precisamente para determinar el aspecto clínico del paciente, falso, ¿no? Es para determinar la especie del hongo. Muy bien, seguimos.
Cita medidas preventivas en cuanto a la micosis en general, ¿no? No solamente pedis, no solamente corporis, capitis y demás, sino en general. El uso de sandales, como ya hemos mencionado hace un principio, si es que quieres evitar lo que es la tiña pedis, no compartir toallas, en este caso para evitar la tiña corporis, evitar el contacto con animales, tiña capitis, en este caso, exigir limpieza en las peluquerías, tiña capitis, y la buena higiene personal, ¿para qué? Para lo que es la tiña cruris, ¿verdad? Lo que hemos ido mencionando igual. ¿Cuál es el agente etiológico del micetoma, tanto bacteriano y fúngico? Esto también ha preguntado mucho. ¿Cuál es el agente etiológico del micetoma? Que ustedes saben es una micosis subcutánea, ¿verdad? Tanto bacteriano y tanto fúngico. En el caso del bacteriano es el actinomicetoma, ¿verdad? Y en el caso del hongo es el eumicetoma, que pueden ser de dos especies. La medurella, en este caso micetomi, y la madurella, en este caso grisaeae. Muy bien, principalmente eso. ¿Qué más? Octavo, mencione la triada clínica del micetoma. Igual lo han preguntado varias veces esto. La triada clínica, ¿cuál es? Aumento de volumen, deformidad del miembro afectado, las fístulas, ¿verdad? Este es un detalle importante, ¿ok? Estas son las características de la triada del micetoma. ¿En qué consiste la luz de Wood? La luz de Wood, mejor dicho. En este caso existe una técnica que es la luz de Wood o también llamada luz ultravioleta, que se emplea en este caso con una lámpara, ¿no? Llamada la lámpara de Wood, en donde principalmente nos va a poder reconocer lo que es el hongo del microsporo, en este caso del género microsporo. Muy bien, en un lugar oscuro se alumbra con la lámpara de Wood sobre la cabeza y se verá la fluorescencia en cabellos, muy bien, y confirmar la infección por microsporo. Muy bien, ¿qué pasa si ese lugar no empieza a ser fluorescente? Entonces ahí descartamos que sea del género microsporo. ¿Ok? Entonces, eso también es un detalle importantísimo. ¿Listo? Décima pregunta. Indique los factores predisponentes de la tiña unguium. Muy bien, perdón, tiña. Indique los factores predisponentes de la tiña unguium. ¿Qué es la tiña unguium? La onicomicosis, ¿verdad? El uso exagerado de zapatos de tenis. ¿Listo? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Ustedes saben que la humedad de zapatos tenis, de zapatos deportivos, hace de que el pie pueda estar más húmeda y al ser más húmeda, los hongos van a empezar a proliferar más. ¿Listo? Entonces, es un factor predisponente. ¿Qué más? Los traumatismos. También los traumatismos en uñas, muy bien, hace de que esa uña obviamente se abra y obviamente sea más fácil su instalación en este caso del hongo. ¿Listo? Esos son los dos factores predisponentes para la tiña unguium. ¿Listo? Principalmente eso. Esas son las 10 primeras preguntas. Las otras preguntas que lo voy a ir, en este caso, lo vamos a ir mandando a su grupo, al WhatsApp para que lo vayan teniendo todos, ¿ok? Esta clase se ha grabado, así que les voy a ir pasando eso también en el WhatsApp. ¿Listo? Voy a ir viendo igual otras preguntas que se ha tenido el año pasado. Muy bien, y les voy a ir mandando eso más. ¿Listo? Así que eso sería todo para el día de hoy y denme unos 30 minutos y unos 30 minutos denme para ir mandándole los videitos, el videito y los materiales, ¿ok? Diapositivas, el resumen y lo que es, en este caso, las preguntas, ¿listo? Las preguntas que tenemos. Muy bien, las preguntas resueltas. Entonces, con eso vamos a terminar la clase del día de hoy y a la próxima vamos a avanzar lo que es el tema de micología médica, pero de la parte 2, hablando de lo que son las micosis oportunistas y las micosis sistémicas. Muy bien, ahí vamos a hablar de Candida albicans, histoplasma capsulatum, vamos a ir hablando de la paracoccidioidomicosis y demás, ¿ok? Así que con eso vamos a quedar y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? En la misma hora y por diferente enlace, ¿ok? Entonces, con eso me despido, muchachos, y que les vaya muy, muy bien. Nos vemos hasta la próxima clase.